En esta sesión miraremos la reforma tributaria según la Ley 1739 del 2014. Soy la instructora Sonia Liliana Tejedor Reyes del SENA, Centro de Servicios Financieros, Bogotá. Sabemos que en esta reforma tributaria se trataron demasiados temas. Vamos a hablar de dos puntos relevantes. El uno, la creación del impuesto a la riqueza, y el otro también la creación de la sobretasa al CRE a partir del 2015. Vamos a iniciar con el impuesto a la riqueza. Enumeremos así entonces cuáles son los sujetos pasivos de este impuesto. Nos dicen que los sujetos pasivos son todos los contribuyentes, personas naturales, jurídicas y sociales de hecho, declarantes de impuesto a la renta o no declarantes. Entre estos mismos contribuyentes están las sucesiones ilíquidas, los extranjeros o nacionales sin residencia sobre su riqueza directa. ¿Qué quiere decir estos extranjeros sobre su riqueza directa? Tomemos un ejemplo de Shakira. Shakira, si tuviese los bienes a nombre de ella, los que posee aquí en Colombia, sería un sujeto pasivo de este impuesto a la riqueza. Eso es un extranjero con riqueza directa, tener a nombre de él o de ella los bienes aquí en Colombia. También encontramos los extranjeros o nacionales sobre riqueza indirecta, que serían los establecimientos permanentes. Retomando nuevamente el ejemplo de Shakira, podríamos decir que ella tiene aquí una vivienda, pero la arrienda, la da en arriendo. Resulta que esos ingresos son ingresos colombianos y eso es lo que se le llama establecimiento permanente. Entonces, por esto también tendría que ser sujeto pasivo de este impuesto a la riqueza. Y por final se encuentran las sociedades extranjeras sobre su riqueza directa o indirecta. Quiere decir que pasa lo mismo con los extranjeros que son personas naturales. Si estas sociedades tienen bienes a nombre de ellas aquí en Colombia, serían también parte de sujetos pasivos del impuesto a la riqueza. Y su riqueza indirecta, ya sabemos que hablan es de los establecimientos permanentes, o podríamos hablar también, siendo sociedades, de las sucursales que tuvieran aquí en Colombia. Miremos las excepciones. ¿Quiénes no son contribuyentes de este impuesto a la riqueza? Encontramos que no son contribuyentes las corporaciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. No se hacen contribuyentes al impuesto a la riqueza. También están los no contribuyentes, que sabemos que ellos están definidos en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario. También encontramos los fondos de pensiones, de consorcios y uniones temporales. Encontramos también las empresas en concordato o en liquidación. ¿Por qué las de liquidación? Porque resulta que es que en un momento ellas pudieron haber sido ricas. O sea, pues pudieron haber sido de buena riqueza, de propiedades, y serían sujetos pasivos. Y resulta que ahorita son ilíquidas, están en liquidación. Entonces, por esto no se hacen contribuyentes, porque en este momento se encuentran en liquidación total. También encontramos las personas naturales en régimen de insolvencia. ¿Qué quiere decir esto de insolvencia? Que tienen muerte financiera. Hablaríamos también de algo de como de liquidación. Pasamos al hecho generador.
¿Cuál es el hecho generador en este impuesto a la riqueza? Nos están hablando que la posesión de riqueza o patrimonio a partir del 1 de enero de 2015 mayor a 1.000 millones de pesos. Entonces, aquella persona natural, persona extranjera o sociedad extranjera que posea más de 1.000 millones de patrimonio, estaría en este momento obligada a declarar impuesto a la riqueza. No olvidemos que estos 1.000 millones de los cuales nos están aquí hablando son patrimonio líquido. ¿Qué quiere decir eso? Tomamos nuestras propiedades, restamos nuestras deudas y ahí sería nuestro patrimonio líquido. Hablemos de algo que es el control anual, base gravable si disminuye o base gravable si aumenta, perdón. Hablemos primero del control anual cuando la base gravable disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Si la base gravable de los años 2016, 17 y 18 son superior a la del 2015, la base sería la menor entre la determinada en el año 2015 incrementada en el 25%. Me explico. Si en el 2015 este impuesto a la riqueza, la base gravable de ese impuesto sumó 3.000 millones y resulta que en el 2016 la base gravable fueron 10 millones. Entonces vemos que del 2015 al 2016 sufrió un aumento de 7.000 millones. ¿Qué hacemos? O qué base gravable tomamos para el 2016? Tomamos la menor de esos 2 años. Recordemos, 2015, 3.000 millones, 2016, 10.000 millones. Entonces tomaríamos la del 2015 con los 3.000 millones. Ahora nos dicen que hay que incrementarle el 25% a esa base. ¿Qué hacemos? Primero que todo tenemos que mirar cuál fue la inflación en ese año. Por ejemplo, si la inflación fue del 4%, a ese 4% es que le tomamos el 25%. El 25% de esa inflación del 4 sería el 1%. Ese 1% sería lo que le estaríamos nosotros aplicando a la base de los 3.000 millones, sabiendo que los 3.000 millones fue la menor base gravable entre 2015 y 2016. Ese es el caso cuando la base gravable sí disminuye. Ahora miremos cuando la base gravable se aumenta. Entonces es lo contrario al caso anterior. Resulta que en el 2015 la base fueron 3.000 millones y en el 2016 fueron 500 millones. Entonces aquí se toma no la menor, sino la mayor base gravable, que sería la del 2015, que fueron 3.000 millones. Y se disminuye en ese 25%, pero de la inflación. Nuevamente, miramos en ese año cuánta inflación hubo. Tomemos el ejemplo del 4%. A ese 4% le aplicamos el 25% y nos daría 1%. Ese 1% es el que le vamos a aplicar a los 3.000 millones del 2015, pero como base gravable para el 2016. Esos serían los controles anuales de las bases gravables para poder liquidar
el impuesto a la riqueza. Bueno, ahora miremos el comportamiento de la nueva sobretasa al CRE. Sabemos que ya existe el CRE según la reforma tributaria del 2012, pero ahorita con la reforma tributaria del 2014 aparece la sobretasa al CRE. La sujeción pasiva son nuestros contribuyentes. ¿Quiénes son esos contribuyentes? Los contribuyentes del mismo CRE, que son las personas jurídicas declarantes de renta, y la base gravable para esta sobretasa sería superior a 800 millones de pesos. Esa sería la base para la sobretasa, lo que exceda de 800 millones de pesos. Recordemos que nuestros sujetos pasivos, ¿no?, o contribuyentes son las sociedades, las personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto a la renta. Y no son sujetos a pasivos las zonas francas declaradas a diciembre del 2012. Los usuarios que se hayan calificado o califiquen a futuro en estas y nuestras personas naturales. Ellos no son sujetos a pasivos. Lo mismo sucede con las entidades sin ánimo de lucro. Recordemos que tampoco hacen parte de ese sujeto pasivo. Hablemos de la tarifa marginal. De acuerdo a esta reforma tributaria, la tarifa de esa sobretasa al CRE en el 2015 corresponderá al 5%, en el 2016 al 6%, 2017 al 8% y en el 2018 el 9%, sobre el exceso de los 800 millones durante 4 años. Miremos que los 4 años es 2015, 16, 17 y 18. ¿Qué quiere decir esto de que sobre el exceso de 800 millones? Por ejemplo, resulta que tuvimos una utilidad de 1.000 millones. El exceso de 800 serían 200 millones. Sobre estos 200 millones, en el 2015 le aplicaríamos la tarifa del 5%. Solo es aplicable esa tarifa en el exceso de los 800 millones. Decimos que está sujeta a anticipo, pues arrancando desde el 2014 que aparece esta reforma, ese anticipo tiene que ser del 100%, no puede ser de menos. Otro dato también que tenemos es que en esta sobretasa al CRE no nos acepta autorretención. No puede haber autorretención a la sobretasa del CRE. Bueno, antes de finalizar, quisiera decir también de que a pesar de que el gobierno crea esta nueva sobretasa, no tiene destinación específica. Recordemos que el CRE, que fue creado en la reforma tributaria del 2012, sí tiene destinación específica. ¿Que cuál es? Es nuestra salud, es el ICBF y es el SENA. En cambio, esta sobretasa, esto que va a recaudar el gobierno por los impuestos, hasta ahora no ha tenido destinación específica. Asimismo, por este mismo anticipo, la DIAN no ha podido sacar el formulario 140 debido a que no sabe en el formato en donde acomodar este anticipo. A continuación, yo los quiero invitar a ver un pequeño video sobre los impuestos y esta última reforma tributaria que ha sacado alguien del periódico del Tiempo
que nos hace un pequeño resumen de esta reforma tributaria tan importante que fue para nuestro país y para las personas extranjeras, que es a una de las que les afecta mucho debido al impuesto a la riqueza. En este video nos hablan también del 4 por mil, y es que recordemos que en esta misma reforma del 2015 nos hablan del 4 por mil, nos dicen que ese 4 por mil va a ir como bajando, digámoslo así, de tarifa, año por año, me explico. Se va a desmontar, digámoslo así, se va a desmontar ese gravamen. ¿Y cómo lo piensa desmontar el gobierno? A través de esta reforma. Nos dice que en el año 2019 ya no será 4 por mil, sino 3 por mil. En el año 2020, 2 por mil, y en el año 2021, 1 por mil. Así sería deduciendo, y pensamos que en el 2022 ya no tendríamos ya este gravamen de movimientos financieros, el GMF. Cerrando con este tema, entonces ahora sí les quiero compartir el video para que nos quede un poquito más claro la reforma tributaria del 2015. Vamos a hablar de un tema fascinante, los impuestos. Hay una nueva reforma tributaria en Colombia, siguiendo la tradición de hacer una cada año y medio. Y más allá de los detalles, a todos nos convendría entender un poco mejor el panorama general. ¿Cómo funcionan los impuestos? ¿Por qué es un tema tan polémico? Pues bien, comencemos desde el principio. Todo lo que hace el Estado cuesta dinero. No importa si estamos hablando de construir un parque u ofrecer educación pública, el hecho es que el Estado necesita recursos para funcionar. Nosotros, los ciudadanos, financiamos al Estado a través de impuestos, y eso nos permite disfrutar los beneficios de iniciativas a gran escala. Algunos hacen aportes grandes y otros hacen aportes pequeños. ¿Se entiende? Bueno, porque la cosa se complica. En teoría, las acciones del Estado benefician directa o indirectamente a los ciudadanos, y no debería molestarnos pagar impuestos, pero no nos digamos mentiras. Como su nombre lo indica, los impuestos son una imposición. Si nos gustara financiar el Estado, todo ese dinero se podría recoger a punta de donaciones. Algunos dirán que los ciudadanos no vemos más allá de nuestras narices. Otros dirán que el Estado no genera confianza cuando de utilizar los recursos públicos se trata. Pero lo cierto es que el Estado y los ciudadanos juegan al gato y al ratón apenas se menciona este tema. Por otro lado, la economía es un sistema dinámico. Eso quiere decir que pequeños cambios pueden causar consecuencias enormes porque el sistema es muy sensible. Es la historia de la mariposa que aletea y el huracán que aparece al otro lado del mundo. Pero en términos de la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, todo está conectado y es muy difícil alterar una cosa sin alterar muchas. Cuando uno junta ambos factores, resulta que los impuestos tienen efectos secundarios. Pueden marchitar el desarrollo económico de un país porque le quitan capacidad de gasto a los ciudadanos y porque desincentivan las actividades que están sujetas a impuestos. Ahora bien, como el Estado invierte los recursos que recauda de muchas formas, es posible que el resultado final sea favorable. Pero los gastos del Estado son un tema para otro video. Lo que nos preocupa en este momento son las consecuencias de esta dinámica del gato y el ratón. Por ejemplo, el famoso 4 por mil. Como ya saben, por cada 1.000 pesos que se mueven en una transacción bancaria, el Estado cobra 4. El problema con este impuesto, que supuestamente era transitorio, que no está relacionado con actividades económicas específicas y que básicamente se cobra porque es cómodo para el Estado recaudarlo, es que incentiva a las personas a no realizar transacciones bancarias. Las consecuencias de esto son bastante graves. Primero, el Estado recauda menos dinero del que podría recaudar porque existe una estrategia simple para no pagar ese impuesto: usar efectivo. Y segundo, en la medida en que los bancos mueven menos dinero, hay menos préstamos, lo que a su vez quiere decir que hay menos inversiones. Si nos permiten el tono dramático, el costo del 4 por mil no son solo los 4 pesos, es vivir en un país cuyo desarrollo económico está condicionado por la informalidad. Y fíjense que en ningún momento estamos hablando de quién paga el 4 por mil. La discusión siempre se reduce a que si los ricos pagan esto y si los pobres pagan aquello. Pero el problema fundamental es que como la economía es un sistema dinámico y la economía, esa cosa tan abstracta, somos nosotros, el costo de los impuestos es asumido por
incluso cuando no los pagamos directamente. Veamos otros ejemplos. Cuando suben los cobros para fiscales a la nómina, las empresas contratan a menos personas, pagan menos o pagan de manera informal. Cuando sube el IVA, la gente consume menos, y eso afecta tanto a los que compran como a los que ya no pueden vender. El CREE, uno de los impuestos polémicos que se ha discutido recientemente, es un impuesto a las utilidades, y si se cobra en exceso, la consecuencia es que las empresas prefieren dejar de invertir o irse del país. El impuesto al patrimonio, otro de los polémicos, tiene el problema de que se cobra por el valor de las propiedades independientemente de que estén produciendo o no. Si una fábrica no está produciendo, o peor, si está en números rojos, ese impuesto podría empujarla a la quiebra. De nuevo, las personas que pierden su trabajo técnicamente no pagan ese impuesto, pero sí asumen parte del costo. Por supuesto, nada de esto es tan simple como lo estamos diciendo, pero el hecho es que cuando el Estado recauda un impuesto, no solo recoge dinero, sino que también altera el comportamiento de las personas, ya sea porque les cuesta pagarlo, porque no lo pueden pagar o porque encuentran la forma de no pagarlo. Y que quede claro, ni siquiera estamos hablando de comportamientos ilegales. Es perfectamente legal irse del país, manejar efectivo o en general buscar la manera de pagar la menor cantidad de impuestos. La paradoja de todo esto se puede ver en una gráfica muy famosa entre los economistas, la curva de Laffer. En el eje horizontal está lo que cobra el Estado a través de los impuestos, en el eje vertical está lo que se recauda. Uno pensaría que entre más dinero cobra el Estado, más dinero recauda. Pero en la medida en que la economía es muy sensible y las personas cambian su comportamiento, hay un punto en el que esto deja de ser verdad. Cuando lo que se cobra excede cierto límite, que cambia dependiendo del contexto de cada país, la cantidad de dinero que se recoge es menor de lo que podría haberse recaudado si los impuestos fueran a su vez menores. Literalmente, hay casos en los que bajar los impuestos incrementa la cantidad de dinero que el Estado recauda. En el extremo de la curva está el mejor ejemplo. Si el Estado cobrara el 100% del ingreso de la gente en impuestos, pues no recaudaría ni un peso, porque algunos se irían del país, otros se morirían de hambre y los demás harían todo de manera informal. En otras palabras, el tema de los impuestos es muy delicado porque el tamaño del ponqué puede reducirse si la tajada que persigue el Estado es demasiado grande. Pero ahí no termina la historia. Falta recordar que todo esto tiene un contexto político. Al momento de diseñar un esquema tributario, no solo hay que considerar las consecuencias negativas de los impuestos, sino también la percepción que los ciudadanos tienen de cada impuesto en particular. Por ejemplo, hoy en día, la recomendación de muchos economistas es subir el IVA. Argumentan que el IVA en Colombia es más bajo que en otros países, y que, en lo que a impuestos respecta, este no es tan dañino para el desarrollo económico. Supongamos por un momento que tienen razón. Puede que no, pero supongamos. Resulta que el IVA es uno de los impuestos menos populares que existen porque sus consecuencias son visibles para todos, por oposición a otros impuestos que pueden ser más dañinos, pero están ocultos. Y como muy poca gente quiere que suba el IVA, el gobierno o los congresistas tendrían que asumir un costo político al momento de tomar esa decisión, ya que iría en contra de la voluntad de aquellos que los apoyan. Dicho todo eso, es un enredo hacer una reforma tributaria, y ese es justamente el problema que Colombia tiene en sus manos, no solo ahora, sino otra vez en unos meses, si el precio del petróleo sigue cayendo y si hay que financiar el costo de un proceso de paz. La solución a este problema es tomarnos las cosas en serio. El gobierno tiene que asumir con seriedad el hecho de que no podemos cambiar el esquema de impuestos superficialmente cada vez que aparece un hueco fiscal. Los ciudadanos tienen que entender que el problema de los impuestos va más allá de quien paga directamente, porque todos asumimos un costo indirecto. Los políticos tienen que preocuparse por las consecuencias reales de los impuestos, y no por el modo en que son percibidos. Y el Estado tiene que generar confianza en la manera como gasta sus recursos para reducir la evasión. ¿Cómo se logran estas cosas? No tenemos ni idea, pero todo comienza por entender el problema. Esto nos invitaría a cada uno de nosotros en nuestras empresas a realizar una planeación tributaria, a tener planeado la presentación, la liquidación y el pago de cada uno de nuestros impuestos, teniendo en cuenta, claro está, la caracterización de nuestra empresa, de los contribuyentes. ¿Qué caracterización? ¿Quién es el contribuyente para poder mirar qué impuestos aplican a él de acuerdo a estas últimas reformas tributarias? Y como bien decía el video, recordemos que ahora
viene una nueva reforma tributaria donde viene el alza al IVA. Entonces, con esto ya finalizamos. Espero que haya sido de su gran interés esta pequeña sesión y que también nos invite a investigar, a conocer mucho más de la tributaria de nuestro país. Muchas gracias.